El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Sea muy bendecido y bienvenido a la casa de Dios. Amén. Déjeme decirle algo. Usted no vino hoy a ver un espectáculo. Pueden ocurrir cosas tremendas, pero usted no vino a ver un espectáculo. Pueden suceder cosas poderosas en su corazón, pero usted no vino a ver un espectáculo. Puede sentirse una presencia tremenda, pero usted no vino a escuchar solo una adoración. Usted y yo vinimos a ser parte de esto, a ser parte de la obra de Dios, a ser parte de la adoración de su pueblo, a ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Por ello mi anhelo de impulsarlo a que usted y yo seamos adoradores en espíritu y en verdad. Que no tengamos que tener una toga o un puesto o un lugar específico para ser adoradores. Que no haya una condición en mi corazón para adorar realmente a Dios. Y fíjese lo bueno que es Dios. Él respondió parte de mi mensaje. El mensaje se titula con signo de interrogación: ¿a qué vengo a la iglesia? Y ojo, mi mensaje es de parte de Dios. No soy yo, es Él. Lo que diga errado, lo que diga incoherente, sí soy yo. Lo que habla en base a su palabra es Él hablando. Para que usted lo tenga más claro. Amén. Y mucha gente no se tenga que escudar después de sus errores en que fue Dios hablando. Si el pastor lo dice desde el altar, deja descubierto a muchos lobos que se visten de oveja y le dicen al resto: Dios te manda a decir, Dios dice esto, Dios dice aquello, Dios hace así, y se escudan en que fue Dios quien se los dijo y no está en su palabra. Si no está en su palabra, no viene de parte de Dios. Amén, iglesia. Ovejas despiertas no son borregos. Usted no es un borrego. Amén. Usted es un siervo de Dios. Estos días conversaba con Elsa. Esa palabra dice astuto como serpiente, ¿no? Y no, manso no. Serpiente no es mansa. Prudente. Bueno, usted no ha visto una serpiente, entonces eso no es manso. Escuché manso, pero ahí no es mansa. Prudente. Y la serpiente lo ve a usted a 5 o 10 metros y ya sabe que usted está allí, ya lo está viendo, ya lo está vigilando, ya dice, bueno, si se acerca, y ahí es donde está el espíritu incorrecto, si se acerca me lo echo. ¿Sí? La serpiente está prudente pensando o esperando qué va a hacer usted. Dice la palabra entonces que seamos prudentes también. Usted no va a estar al acecho como la serpiente porque no va a tener vida. De quién se le acerca, de quién no, tenga la paz en Dios. Pero ser prudente es saber quién se nos acerca, en qué posición se nos acerca, en qué condición, con qué espíritu. Amén.
Porque el Señor nos dice, ¿a qué vengo a la iglesia? Y aquí lo vimos clarito. Cuando inicia confianza en Dios. Iglesia, yo no sé a usted qué le rodea en su casa, qué le rodea en su ciudad, qué es lo que usted está viviendo. Pero hay cosas que sí sé que tenemos en común y que son palpables. No son ocultas para nadie, no son algo que nos sorprenda. Wow, pero esta persona está viviendo eso. O tu casa está pasando esa necesidad. O en tu vida está aconteciendo esto. Usted y yo vivimos en el mismo país y más aún en la misma ciudad y con más razón muchos en la misma comunidad. Entonces sabemos muchas de las necesidades físicas que podemos estar pasando, de los conflictos que quieren abordar lo espiritual, porque de lo físico quieren abarcar lo espiritual, porque nos apartan de la oración, nos apartan de buscar esa comunión con Dios, de buscar esa intimidad, por la misma brega o por la misma situación que nos envuelve, que nos arropa, que nos asedia. El enunciado dice confianza en Dios. Y muchas veces podemos decir, es lo único que nos queda. Diga conmigo, es lo mejor que tenemos. Oh, Padre. Es lo mejor que tenemos. No es lo único que nos queda. Es lo mejor que tenemos. Que podemos confiar en un Dios real. Que podemos confiar en un Dios vivo. Que podemos confiar en un Dios digno, santo, justo, fiel, amoroso. ¿Cuántas palabras más podría decirle yo de parte mía de lo que es Dios? Y su palabra lo establece. Yo no lo inventé, no lo... Y entiendo que vengo a la iglesia a buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas, absolutamente todas, y no estamos continuando con la ofrenda. No se va a recoger una ofrenda especial, no se va a decir algo para que usted tenga que sembrar aún más, no. Todas las demás cosas os serán añadidas. Fíjese, iglesia, acompáñeme allí mismo en Mateo. O el Señor me llevó a Mateo. En el capítulo 25, versículo 14. Extendamos un poco esta parábola o extendamos nuestro entendimiento en esta parábola. Dice que el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Venimos a buscar el reino de Dios y su justicia aquí a la iglesia. No venimos a dormir, no venimos a ver el hermano que teníamos años que no veíamos, no venimos a ver a la hermanita o al hermanito que nos gusta, no venimos incluso solamente a servir en el lugar donde tanto hemos soñado, porque de pequeños pasábamos por la iglesia del pueblo, del condado, de donde vivía, y yo veía a todas esas mujeres o a esos hombres que se vestían bien y servían a Dios y se veía que tenían un respaldo de Él y entonces yo quiero hacerlo en la iglesia porque es un sueño, pero hay algo más profundo por lo cual venimos aquí a la iglesia. Y es un sueño eso y está bien, pero hay algo más íntimo por lo cual venimos a la iglesia. Hay algo más real por lo cual venimos a la iglesia.
hay algo de mayor peso por lo cual venimos a la iglesia. Y dice que el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Tenga en cuenta algo, iglesia. Jesús, antes de partir, le dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya. Y que venga alguien para consolarles, para que tengan fe, para que les sostenga. Y fíjese el sello que dio a ese mensaje. Dijo: y cosas mayores que yo harán. Yo no sé si usted ha visto un poco todas las cosas que Jesús hizo. Hay un pasaje en la Biblia que dice: si todas las cosas que Jesús hizo fuesen o estuviesen contenidas o fuesen escritas, no pudiesen estar contenidas en todos los libros. O sea, usted y yo no tenemos ni siquiera idea de todas las cosas que Jesús hizo. Tenemos una porción que nos tiene que dar la fe más que suficiente para creer y entender en quién confiamos. Y antes de partir, le dijo a los siervos que estaban cerca: cosas mayores que yo harán. Quiero que vaya viendo las similitudes. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Aquí usted puede entender que cada uno tiene una capacidad. Que si es verdad, no pensamos igual. Cada cabeza es un mundo, cada cabeza es diferente, cada cabeza tiene un pensamiento, muchas veces cada persona tiene una posición. Realmente en el Espíritu Santo podemos llegar a un acuerdo, podemos llegar a un mismo sentir, a un mismo pensar y a una misma opinión y centrarnos en una misma fe, aún a una visión. Amén. Pero el reino de los cielos establece que en cada uno de nosotros hay diferentes capacidades. Esto lo exime a usted de frustrarse en ver a alguien en la coral que tiene mucha facilidad. Escuche esto: mucha facilidad para entonar los cánticos, y a usted se le haga tan difícil. Que cada quien tiene una capacidad dada por el cielo. Estoy seguro que a ustedes se les puede hacer difícil entonar, pero se le hace fácil servir en muchas otras áreas de la iglesia, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces usted no tiene que pararse en la frustración. Y ojo, usted tiene un sueño, usted tiene una visión incluso dada por Dios, confirmada por hombres y mujeres de Dios, confirmada por su palabra, a través de su palabra, hombres y mujeres de Dios a través de su palabra. Y usted puede creer y confiar en esa visión. Y usted puede trabajar y luchar por esa visión. Y no está mal, es necesario. Pero entienda y no se frustre que a otros se les haga más fácil. No quiere decir que usted no sea parte de eso, sino que tiene que esforzarse más o luchar más por eso. O a fin de cuentas entender que usted está para estar en otro lugar, en otra posición, en otro servicio. Sin frustrarse. Sin frustrarse. Quiero que entendamos entonces cuáles son los principios que Dios nos quiere sellar hoy.
Dice, a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Y el reino de los cielos es multiplicación. Usted no vino a la iglesia a ser pobre. Usted no vino a la iglesia a ser miserable. Usted no vino a la iglesia a quedarse en el mismo hueco. Es más, mucho menos vino a hundirse en un hueco más profundo. Usted no vino a la iglesia a darle lástima a todo su equipo de trabajo, a darle lástima como el empresario, a frustrarse y a cortar o a coartar todos los sueños o gran parte de los sueños. Porque en un paréntesis, tenemos muchos sueños, pero los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y cuando Dios permite que esos sueños se hagan realidad, mire, gócese. Y cuando Dios cierra las puertas y nos mantiene bajo su regazo, gócese, porque de muchas cosas les está librando o nos está librando, amén. Pero entonces entendamos que venimos a la iglesia a conocer el reino de Dios, a buscar el reino de Dios. Y el reino de Dios me está diciendo que es multiplicación. El reino de los cielos es multiplicación. Pero aquí pone un énfasis y dice talentos. En un principio, 5 talentos, 2 talentos y 1 talento. O sea, usted no vino aquí a multiplicar su pecado. Usted no vino a multiplicar sus malos pensamientos. Usted no vino a multiplicar su codicia, sus deseos impuros. No vino a multiplicar, entienda, talentos. Hay dos conceptos. Uno era la moneda que se manejaba en el momento, dinero. Y 2 es la capacidad es la capacidad y la aptitud para concretar o para obtener algo. Capacidad y aptitud, el talento, para obtener o para ejercer algo. Entonces no tiene nada que ver ni con pecado, ni con malas mañas, ni con malas juntas, ni con malos pensamientos, ni con malas intenciones, ni con malas palabras, ni con malos actos, malas actitudes. Es algo netamente dado por Dios. Multiplicación. Así el que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Cómo lo voy a multiplicar? Confianza en Dios. Confianza en Dios. Si Dios me llamó, Él me capacita. Si Él me tiene en este lugar, Él me va a preparar. Si Él me llamó, Él me va a abrir puertas. Entonces yo voy a empezar a caminar en esa confianza. Yo voy a empezar a servir donde me necesitan, donde Él me llamó, donde Él ha puesto este talento, donde Él ha derramado estos dones, donde Él necesita esto que tengo yo, que Él colocó en mí, nadie más, o en un grupo pequeño, grande, como sea, Él lo colocó. Y son cosas específicas, son cosas específicas.
No es que eran los mismos 5, los del 2 y los del 1, no, eran talentos particulares de cada uno. Entonces yo no puedo, fíjese más adelante, aferrarme a un reino de multiplicación. Asimismo, el que recibió 2, ganó también otros 2, pero el que recibió 1, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero, aquí lo especifica ahora, el dinero de su Señor. El que no confió en Dios hizo un hoyo y enterró esa botija ahí en el fondo de la casa. Y dijo, bueno, Señor, si pasan estos tiempos de crisis, esa botija va a estar allí. Y se muere y los nietos están buscando la botija y eso se lo tragó la tierra. ¿Ustedes no han escuchado esos cuentos? Es más, estoy seguro que muchos aquí los vivieron y fueron a casa de su abuela a buscar la botija que había dejado su abuela. Por lo menos sabrán algún cuento. Muchachos, si no saben lo que es una botija, era una bolsita, un cofre, algo con mucho dinero, sí, con dinero, enterrado, para que no se lo robaran, para que no se perdiera, y solo la abuela lo sabía o el abuelo lo tenía grabado, dónde había enterrado, en qué mata, bajo qué raíz, en qué esquina había enterrado esa plata. Y después iban los hijos, los nietos y no encontraban la botija. Y tenían entonces que salir los cuentos de los duendes y todas estas cosas para levantar primero un resguardo en esa botija. Son cosas de camino, pero fíjese, la realidad de la vida es que Dios nos dice, no escondas tu dinero, no escondas tu talento, no escondas esa disposición, no escondas esa voluntad, no escondas ese amor, no escondas esa entrega, no escondas esa posición que tenemos que tener en Dios. Y sé que son tiempos difíciles y sé que hay circunstancias adversas y sé que hay maldad, sé que hay oposición, sé que hay dificultad, pero no lo escondas. No lo escondas, dice el Señor. No se lo niegues a la sociedad y no te lo niegues a ti mismo. No te niegues esa multiplicación. El que tenía uno solito, que quizás era más fácil centrarse en ese solo talento, era más fácil ocuparse de ese solo talento, era más fácil resguardar esa sola moneda, véalo como una moneda en caso del dinero, esa sola monedita, era fácil guardarla en el bolsillo, era fácil llevarla a otro lado o meterla en el zapato, pero llevarla siempre consigo y buscar en dónde sembrar esa moneda, en dónde invertir, pero estoy seguro que más de una vez lejos, por enterrar ese dinero, le llegó alguna propuesta de trabajo, alguna oferta, alguna opción de inversión, pero tenía el dinero lejos, enterrado, y no podía invertir porque era rápido. ¿Usted se da cuenta lo mucho que podemos perder por esconder los talentos? Porque Dios nos llama a servir y pensamos que entonces desde mi casa yo te sirvo, Señor. Cuando Dios nos requiere es en la calle, cuando Dios nos requiere es predicando, cuando Dios nos requiere es dando ejemplo, cuando Dios nos requiere es amando, sirviendo, cuando Dios nos requiere es respetando, honrando. Pero no, usted está en el cuarto, muchos están en el cuarto encerrados, sumidos en la crisis que está bien difícil, está bien acentuada, y para mí no es un secreto, para mí lo vivo, parte con ustedes. Pero entendamos que no podemos, no debemos esconder los talentos que Dios nos dio. Si usted entiende estos talentos, Jesús se los entregó en sus manos. ¿Y por quién vino Cristo? ¿Por quién murió Cristo? Por nosotros, aquí en la iglesia. Los de afuera, bueno, por todos nosotros, ¿verdad? ¿Usted cree que Dios le dio esos talentos para que tengamos la destreza de, aún con los ojos cerrados, encontrar el botón de apagar o de encender el control del control para encender el televisor o encender el aire?
Que con los ojos cerrados usted encuentre el mute, encuentre dónde cambiar el canal, o con los ojos cerrados sepa cómo enviar el mensajito de texto o de WhatsApp. Sí, hay muchos jóvenes que tienen ese talento, sobre todo los jóvenes. Tú piensas que te están escuchando, pero tienen la mente aquí en el teléfono y te ven así. Y están brother, que esto, que tal. No. Tú piensas que te están escuchando. Entonces, no entierren ese talento, muchachos. Aprovechenlo, úsenlo. Ya que lo han explotado, lo han explorado tanto, úsenlo para el reino. Usted puede textearse y enviar sus mensajes coherentes, sanos. Es más, ustedes pueden jugarse entre ustedes, pero con respeto. Con respeto. Usted no tiene que ser obsceno. Ustedes no tienen que ser promiscuos en sus mismas conversaciones. La palabra dice: santo es santo en todo. Y la broma no tiene que tener doble sentido para que dé risa. Y ustedes aprovechando su tiempo entre ustedes mismos y después con ese mismo talento bendecir a otros y usarlo en las redes, usarlo en la iglesia, usarlo para tantos llamados de atención o de necesidad o de información que necesitamos que la gente conozca, sepa. ¿Usted se imagina cuán fácil sería dar una información que sería hasta más práctico que decirlo el domingo aquí? Con un equipo de jóvenes con ese gran talento, enviando esa información no solo a esta iglesia, sino a un país. Y es un ejemplo. Es un ejemplo sencillo de lo que puede ser enterrar un talento. Dice la palabra que todo lo que hagamos, todo, absolutamente todo, sea como para el Señor. O sea, que usted puede trabajar y hacerlo para el Señor. Usted puede salir de vacaciones y hacerlo para el Señor. Usted puede estar en la iglesia y hacerlo para el Señor. Ah, no, pero es que siempre lo hago, ¿no? Hay gente que está en la iglesia y no lo hace para el Señor. Hay momentos en nuestra vida, mis hijos, que nosotros estamos aquí en la iglesia para que nos sentamos todos inmersos en esta palabra. Que estamos aquí en la iglesia, y me incluyo yo, y no lo hacemos para el Señor. Entonces no nos pongamos en la posición de pensar: wow, aquel no lo está haciendo, aquel sí, aquel no, aquel sí, aquel no. Muchas veces yo no lo he hecho. Muchas veces yo no lo he hecho para el Señor. Muchas veces no entendí por qué iba a la iglesia. Padre, pero te doy gracias porque hoy, así sea hoy, se revele a mi corazón, se revele a mi vida, se revele a mi espíritu, porque vengo a la iglesia. Pero el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Por qué lo esconde? Porque no confía en Dios. Dice más adelante que cuando el Señor vino, el Señor vino al siervo, he oído, sé que eres un Señor que cosecha donde no siembra, que ciega donde no ha arado. No conoce a Dios. El que entierra su talento no conoce a Dios. El que entierra su talento no conoce o no sabe que Dios es fiel, que Dios es justo, que Dios es verdadero, que Dios es santo, que Dios es puro, que Dios es íntegro, que Dios quiere bendecirte,
que Dios te ama, que Dios quiere renovarte, que Dios quiere restaurar tu casa, quiere restaurar tu matrimonio, quiere restaurar tus finanzas, quiere restaurar a tus hijos, quiere restaurar las relaciones rotas con tu familia, quiere restaurar este país, quiere restaurar el ministerio que habías perdido, quiere restaurar la posición que habías entregado, quiere borrar el pasado de mentira, de engaño, de hundimiento que Satanás y tú mismo te has sumergido. Ese es mi Dios. Ese es el Dios que yo busco conocer cada día. Ese es el Dios que yo predico. Ese es el Dios que me presentó mi madre hace muchísimos años atrás. Ese es el Dios que predica mi apóstol Nahum Rosario, el apóstol Javier Bertucci, el apóstol de Colombia, Hugo López. Ese es el Dios que predica este ministerio. Y espero que cada pastor pueda hacerlo en esa misma posición, entendidos de qué responsabilidad tenemos. Fíjese a dónde nos va a llevar el Señor. Después de mucho tiempo regresó el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y trajo otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 más. Su Señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y eran pocos, 5 talentos y eran pocos. A veces gente que se siente con 2 talentos así, wow, lo máximo, la tapa del frasco, el líder eminente, el próspero, el que tiene que estar, el que tiene que figurar, el que tiene que poner el nombre ya en la página porque soy yo. No es ni mi equipo, soy yo. No es ni mi iglesia, soy yo. Hay gente así. Aquí no, ¿verdad? Aquí no. No, gloria a Dios que aquí no. ¿Usted cómo que no lo cree que aquí no hay gente así entonces? Bueno, si es así, ore por su hermano, bendígalo, pídele al Señor que cambie ese corazón, que cambie esa mente, que cambie esos pensamientos entonces. Porque por su amén creo que sí hay gente aquí así entonces. Gente que cree que por tener 2 talentos, 3 talentos, aún 5 talentos, ya merecen todo. Merecen toda la gloria, merecen toda la honra, merecen todo el dominio, toda la potestad. Pastores, ministros. Qué equivocados podemos estar. Y lo más peligroso es pensar que estamos en lo correcto. Lo más peligroso es engañarnos a nosotros mismos por no tener un corazón humilde para recibir un consejo de Dios, para escuchar su palabra, para escudriñar y ver dónde estoy errado. Sí, porque no queremos escudriñar para no mover mucho, para no sacar mucho polvo. ¿Se acuerdan esos cuartos de cachivaches que hablamos, el cuartico de los locos? Bueno, esos cuarticos que tenemos escondidos ahí, que no queremos que Dios mueva, que Dios estremezca, que Dios sacuda. Por eso no escudriñamos. Tenemos que dejarnos de esas posiciones soberbias y permitir que Dios nos sacuda, sí, muchas veces, nos estremezca. Diga: si Dios me estremece, me va a bendecir. Si Dios me estremece, me va a multiplicar. Oh, si Dios me estremece, me va a promover. Oh, mi Señor. Iglesia, Dios te va a promover. Dios te va a multiplicar. Dios te va a bendecir. Dios te quiere bendecir. Dios nos quiere bendecir. Nos quiere promover. Nos quiere multiplicar. Pero Él necesita que dejemos el miedo. Que no sea el miedo el que nos guíe. Y mucho menos el que nos detenga. Que sea mi confianza en Él la que me permita caminar en fe.
Señor, si tú le diste talento a estas manos, yo lo voy a poner a tu servicio, buscar el reino de Dios. Yo lo voy a poner a tus servicios. Y tú me vas a dar aún más capacidad, entendiendo esta palabra. Tú me vas a dar aún más capacidad, ya no solo para amarrar cables, ya no solo para medir tensiones, ya no solo para soldar, ya no solo para martillar, ya no solo para moldear, ya no solo para esculpir, para lo que sea que te dediques o que te puedas dedicar el talento que tengas, sino para bendecir a otros. Porque usted puede hacer, mire, la mejor invención, pero si no bendice a nadie no funciona. Ya no me acuerdo el nombre del que estaba con el papagayo y le pegó el rayo en el papagayo porque estaba buscando Graham, ese mismo hijo. Al final. Pero este hombre buscaba luz, o tener luz para bendecir a la gente, porque usted se imagina, bueno, la iglesia muy bonita, pero que no tengamos luz para alimentar estos aires, o electricidad, o para alimentar esos bombillos y que estemos a oscuras aquí como en una cueva. Entonces nos bendice. Entonces, si mis manos, yo tengo un talento, al ponerlo al servicio a Dios, Él me va a multiplicar esos talentos y me va a permitir bendecir a otros. Mire, iglesia, si usted bendice a alguien, ese alguien va a hablar bien de usted, ese alguien le va a honrar, ese alguien hasta con sus bienes le va a pagar. Pero cuando digo sus bienes no es que le va a dar la casa. Usted va a salir ahora a orarle a la gente para que le den la casa, y llega aquí a la casa con el servicio del evangelio, cambia, Dios te ama, Cristo te ama, Él se sacrificó por ti, y después usted lo va a querer sacar de la casa para usted quedarse en la casa. Eso sería el peor error, ¿verdad? No digo con sus bienes, sino que la gente, el mundo anhela a alguien que lo bendiga, anhela a alguien que le ame. La gente quiere ser querida, la gente quiere ser, y no es para que usted se aproveche y sea falso y entonces llegue con la sonrisita y la caricia y sabe, y empieza a endulzarle al oído a la jovencita o al jovencito con malas intenciones, con una mente pervertida, con una mente cochina. No, que Dios no te va a bendecir. Tenlo por seguro que Dios no te va a bendecir. Si usted no hay otra forma de que se convenza, entienda que Dios no lo va a bendecir así. Si no hay otra forma de que usted se arrepienta, entienda que eso tiene una consecuencia muy, pero muy, muy grave en su vida. Y puede tratar de hacerle daño, pero esa persona está rodeada por el favor de Dios y usted va a tratar de hacerle daño, pero el daño es hacia usted mismo, porque el que se hunde es usted, por tener esos pensamientos cochinos, por tener esas actitudes inadecuadas. Amén. Predicándole a la iglesia y a todo el que escuche, porque no le di la bienvenida a los que nos escuchan por internet también, pero sé que hay alguien que va a escuchar esta prédica y va a entender que no lo está haciendo bien, que esos pensamientos se los trajo Satanás, pero para que él se siga deleitando en su carne. Ahora tienes que morir a esa carne y empezar a buscar de Dios para poder bendecir a otros, no maldecir a otros. Entonces, cuando usted bendice a alguien, esa persona quiere estar con usted en el buen sentido. Esa persona quiere apoyarlo a usted. Esa persona quiere multiplicar eso que usted tiene. Esa persona quiere reproducir, incluso copiar de alguna forma, tomar como ejemplo eso que usted hace. Entonces, para un joven, ¿qué mejor forma que educarse y centrarse en Dios? Y que sea Dios el mismo que multiplique esos talentos que ustedes tienen, muchachos, que son muchos. No es para que se sientan como la tapa de la iglesia, no. Los amamos y los necesitamos aquí por su fuerza, por su entrega, por su valentía, para darles consejos, para que nos aconsejen a nosotros, para que nos ayuden, al igual que los ancianos, desde los más pequeños hasta los más grandes, los necesitamos aquí. Nadie queda excluido, nadie queda excluido. Todos, aunque sea uno, tiene un talento, aunque sea un talento tiene. Entonces la crisis nos dice: escóndelo,
El temor nos dice, escóndelo. La incredulidad nos dice, escóndelo. No sirve, no es el momento, no es la oportunidad, no es el tiempo, no es la verdad, no te van a tomar en cuenta, no va a ser necesario, no suma, no hace ningún efecto. Sí, porque hay gente que piensa que, bueno, si hay 10 en ese equipo, ¿qué voy a hacer yo? Van a ser 11. No, eso no es nada, uno más, ¿no? Y así el equipo queda con 3, con 2 y después queda el capitán solito. Y digo equipo por hablar del equipo de Evangelio Cambia, pero dentro de la iglesia es igual, dentro de cualquier ministerio es igual, dentro de una familia es igual. Hay padres que piensan, bueno, con tu mamá es suficiente y todo es para la mamá. Y habla con tu mamá y pídele a tu mamá, o viceversa, o pídele a tu papá o dile a tu papá. ¿Y qué pasa con el mutuo acuerdo? ¿Qué pasa con la interacción de padre y madre? ¿Qué pasa con el ejercicio? Y mire, usted puede dejar de ser pastor, capitán, puede dejar de ser evangelista, maestro, ministro, puede dejar de ser todo eso, pero usted no va a dejar de ser papá y mamá. Ah, mi Señor, usted no va a dejar de ser padre nunca. Usted tuvo su hijo, usted va a ser padre. Usted va a ser padre hasta el final. Y fíjese lo que dice el Señor con los talentos que nos entrega y que los dejamos escondidos. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero acercándose también el que había recibido un talento, dijo en el 24, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. La falta de propiedad, la falta de personalidad, la falta de dominio. Si Dios te lo entregó, es tuyo. Ese talento, no esa persona. Ojo, talento, sea dinero o sea alguna aptitud. Talento, si Dios te lo entregó, es tuyo. Tú decides si se lo pones en sus manos para que Él lo multiplique, o tú decides y lo escondes y lo usas para tu propio beneficio y simplemente esperas a que muera ese talento. ¿Sí? Son dos alternativas. Pero necesitamos entender que Dios nos entregó algo en nuestras manos. Dios te entregó, iglesia, algo en tus manos. Dios te entregó un don, un talento, te entregó incluso un dinero en tus manos para que tú ejerzas autoridad en Él sobre esa posesión o sobre esa actitud y poder ser multiplicado, poder bendecir a otros, poder revertir el reino de injusticia, revertir la oscuridad, revertir las tinieblas y poder seguir siendo de bendición en tu casa, en esta iglesia, en este país. Entonces no sigas menospreciando lo que Dios te entregó. No sigas escondiéndolo, no sigas diciendo que no, bueno Señor, esto es tuyo y como tú eres Dios, tú sabrás qué haces con él. Padre, tú me lo diste a mí, yo necesito hacer algo con esto. Entrégaselo entonces en tus sueños, en visiones, en tus pensamientos, en tu oración. En cada pensamiento que hagas, en cada palabra que digas, entrégaselo al Señor. En cada acto que vayas a hacer, Señor, esto es tuyo, Padre. Ayúdame a guardarlo, ayúdame, Señor, a multiplicarlo. Ayúdame a que no caiga en manos erradas, a que no sirva a otras personas por interés, a que no sirva a una iglesia por interés. Marcándole las dos posiciones, del que multiplicó y del que dejó el talento bien escondidito. Sí, porque venimos a conocer el reino de los cielos. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene
10. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Usted ve que si usted a conveniencia escudriña esta palabra y solo agarra ese versículo, esto parece una abominación de parte del cielo. Porque al que tiene se le va a dar más y al que no tiene, entonces el que es rico va a ser más rico y el pobre va a ser más pobre, dice el Señor. No, eso no es lo que Dios dice, mucho menos lo que quiere. No es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera una respuesta efectiva de su pueblo, aún en medio de la crisis, que no esconde los talentos que les ha dado, que no esconde las visiones, el propósito, que no esconde los planes que les ha dado para ejercer su autoridad, para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, para establecer el dominio de Jesucristo en el corazón suyo, en su corazón, en su familia, en la iglesia y en cualquier lugar donde vaya. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Entonces se cumple o se sigue cumpliendo el principio de multiplicación. Sí, al que tiene 10 ahora, que se le entregaron 5 más, porque fue fiel en lo poco, se le seguirá entregando, se le seguirá dando más, seguirá estando multiplicado, seguirá siendo bendecido y seguirá bendiciendo a otros. ¿Por qué? Porque confió en Dios, porque no escondió, aún de la adversidad, aún a pesar de todas las dificultades, no escondió esos talentos. Y dice al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Y no es para asustarnos, es para reflexionar. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Busque allí mismo, quizás una página antes, en el 24. La fidelidad en el servicio. 24:45. Ya voy a terminar. Dice: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Esto es algo para que usted y yo no nos confundamos. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Surge una pregunta: ¿cuál es ese siervo fiel y prudente que está puesto sobre la casa? Y esto no es necesariamente el pastor sobre la iglesia. Esto es cada uno de nosotros sobre el talento, sobre la responsabilidad, sobre el compromiso, sobre lo que Dios nos ha dado. ¿Qué estamos haciendo? Y dice: bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga y lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Fíjese qué énfasis Dios le da a esta primera frase: golpear a sus consiervos.
Ni siquiera pone a sus discípulos, mucho menos a sus súbditos. Ninguna otra palabra, consiervos, iguales que yo, iguales que usted y que yo, sirviendo a un Dios real, a un Dios vivo, como siervos. Y la responsabilidad que Dios pone sobre el talento que tú y yo podemos tener, al decirnos, cuando yo venga, no sé en qué lugar vas a estar, o sí lo sé, pero no me ocupa en el lugar que estés, me ocupa es qué vas a estar haciendo en ese lugar, cómo estás tratando a la gente en ese lugar, cómo estás edificando a tu familia en ese lugar. Y usted se puede mover del país, usted se puede mover de la iglesia, usted se puede mover de la institución, del trabajo, donde esté haciendo o ejerciendo algo, pero Dios te va a demandar qué estás haciendo en ese lugar, cómo te estás comportando en ese lugar, cómo estás bendiciendo a la gente en ese lugar, cómo estás respondiendo a tus hijos, a tu familia en ese lugar, cómo estás tratando a la gente de esa iglesia, cómo estás tratando a la gente que está al mismo servicio que tú, porque tú no eres más que ellos y ellos son más que tú. Todos siervos, consiervos los unos de los otros. Entonces, qué errado es pensar que podemos venir a la iglesia a maltratar gente, a vituperar gente y decir que lo estamos haciendo bien, o pensar incluso que lo estamos haciendo bien, y pensar que porque estamos domingo a domingo, hora tras hora, martes tras martes, miércoles tras miércoles, viernes tras viernes, todas las horas, intercesión, lo que sea, donde esté sirviendo, en el ensayo, porque estoy puntual, porque estoy en todo lugar, pero con mis malas actitudes, con mis malos pensamientos, con mi mala posición, con mi mala reputación, y dándole más auge a mi mala reputación, sembrando más en mi mala reputación. No, es que hablan de mí, hablan de ti con razón, chico. Es para que reflexionemos todos. Y a fin de cuentas usted no tiene que estar hablando de nadie. Es ponernos entonces, cada quien en su posición de arrepentimiento y de restauración. Porque si entendemos y confiamos que Dios nos quiere, nos ama y nos quiere levantar y restaurar, entonces yo vine a la iglesia a conocer a Dios. Yo vengo a la iglesia a buscar el reino de Dios. Yo vengo a la iglesia a multiplicar esos talentos, esos dones. Yo vengo a la iglesia incluso a ser bendecido y ser multiplicado en mis finanzas, ¿sí? Sí, porque Dios quiere bendecirte. Y si leíamos que los lirios y las aves del campo, Dios los guarda, ¿cuánto más tú y yo que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios? Pero usted no se va a quedar como los lirios del campo echados esperando que Dios lo vista, no. Porque los lirios del campo van y son después monte que se quema, pero usted no. Usted es cuerpo, alma y espíritu que vivifica a Dios. Entonces usted no tiene que quedarse flojeando esperando que Dios lo vista. Salir, caminar, confiar en Dios, buscar su palabra, buscar su reino, su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Oh, mi Jesús. Deme 5 minutos, busque este fragmento. Y aún, ya va, terminemos aquí, y aún a comer y a beber con los borrachos. Cuán delicado es muchas veces, ¿no? ¿Cómo nos puede perjudicar sentarnos pensando, bueno, son nuestros amigos y vamos a compartir y sí, y le damos largas y cuánto nos puede complicar esto por sentarnos? Cuando usted vea que la cosa se pone ya fea, que los amigos empezaron a hacer ya desastre de su vida y de lo que usted era antes, aléjese, apártese, tranquilo. No tiene que ser partícipe de eso. Así sea su familia. No es patearlos a ellos, es usted apartarse. No es salir hablando de su familia y decirles, bueno, ustedes son unos impíos y ustedes son unos, qué sé yo, que se les sale decir, y usted se va de esa casa molesto.
Y su familia va a quedar en la misma borrachera y diciendo, está loco. Usted no lo va a edificar así, se lo digo como consejo. Entonces usted se retira callado y en su momento Dios le va a dar la oportunidad de seguir hablando, de seguir compartiendo con su familia. Eso no quiere decir que usted los desechó y los dejó, porque ¿qué va a reflexionar con un borracho? ¿Qué va a reflexionar con un borracho? No lo va a alcanzar, no lo va a lograr. Tiene que esperar que se le pase la borrachera, además que se le pase la resaca también, y después hablar con él. Sí, es triste y lamentable. Bueno, simplemente deje que Dios haga. Entonces, si Dios lo usa y viene la autoridad del Espíritu Santo, sí le puede sacar cualquier demonio de borrachera, cualquier espíritu inmundo, se lo va a sacar, eso sí. Si hay un propósito en ese momento, Dios lo va a hacer. Pero usted tiene que saber, no en su fuerza, no en su capricho, no en su terquedad, de que no, yo me quedo aquí entre este poco borracho porque tiene que salir. Y usted se frustra. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Y aquí vuelve a decir, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y cuál es mi ocupación hoy? Que usted y yo entendamos a qué venimos a la iglesia. Que usted y yo entendamos a qué venimos a la iglesia. Yo no vengo a la iglesia a ser novios. Yo no vengo a la iglesia a buscar al hombre de mis sueños o la mujer de mis sueños. Y lo puedes conseguir, iglesia, lo puedes conseguir, pero no es tu centro. No es por eso que vienes a la iglesia. Es más, tú no vienes a la iglesia a hacerte famoso. Tú no vienes a la iglesia incluso a servir en algún ministerio únicamente. Usted y yo venimos a la iglesia a conocer a Jesucristo. Cuando Juan el Bautista abría camino en el desierto, les decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan le abría camino a Jesús. Eso quiere decir que si Jesús está en mi corazón, el reino de los cielos se acerca. Eso quiere decir que si yo conozco cada día más a Jesucristo, Señor, estoy entendiendo y conociendo cuál es el reino de los cielos. Y para terminar, y esto lo prediqué hace un tiempo, el paralítico de Betesda. Esa prédica me tocó profundamente mi corazón cuando se titulaba Jesús mueve mi estanque. Pero el Señor me llevaba nuevamente aquí a este punto. Esto es en Juan, perdone que no le dije. Libro de Juan, capítulo 5, ya para terminar. Vamos a leerlo desde el 8. Jesús le dijo a este paralítico que estaba 38 años postrado y que buscaba en un estanque donde bajaba cada cierto tiempo un ángel y movía el estanque, y el primero que llegara a ese estanque era sano. Este paralítico tenía 38 años postrado allí esperando si él podía llegar, aunque sea rastra, o alguien lo podía lanzar como una catapulta para él llegar a ese estanque en el momento que descendía el ángel. Pero aquí aparece en escena mi Señor Jesús, tu Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, y le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante aquel hombre fue sanado. El hombre que tenía 38 años de estar postrado en una maldición, mi Señor Jesús, en un instante de relación con él, de palpar, de hablar, de enseñarle, de mostrarle, de manifestar su amor, le dice, levántate. Y este hombre, un acto de fe, se levanta y ahora dice, toma tu camilla y vete. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo, y era sábado aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sanado, es sábado, no te es permitido cargar tu camilla. Gente que ha sido libre. Pero la religión viene a decirte, no es así, no es asado. Jesús, esto tiene su forma, esto es así. Tú tienes que... Empieza la gente a cuestionarle el milagro que este hombre había creído. No solo había creído, lo había sanado. Él
tuvo un encuentro con Jesús. Y fíjese, él ni lo sabía. Dice, el que me sanó es el mismo, me dijo, o él mismo me dijo, toma tu camilla y anda. Y le preguntan los fariseos, ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era. Pero el que había sido sanado no sabía quién era. Aquí hay mucha gente que no sabe por qué está sentado en esa silla. Aquí hay muchos que no sabemos por qué vinimos a esta iglesia. Aquí hay muchos que no sabemos cómo fuimos sanados en algún momento, cómo fuimos libertados de esas manos del lobo, del enemigo, cómo fuimos restaurados, cómo fuimos salvados en el momento de angustia, de dolor. Pero Jesús te está diciendo hoy, fui yo. Soy yo el que estaba allí contigo. Soy yo el que estaba presente aún en ese estancamiento, para decirte hoy mi nombre, para mostrarte hoy quién soy realmente. Escúchalo. Después lo halló Jesús en el templo. ¿Dónde conoció este hombre a Jesús? ¿Dónde halló Jesús a este hombre? En el templo, en la iglesia. No estás perdiendo el tiempo, iglesia. No pierdes el tiempo cuando vienes a orar aquí. No pierdes el tiempo cuando vienes a servir un martes, un miércoles. Cuando vienes a escuchar o a bendecir un martes, un miércoles, un viernes, un sábado. Cuando vienes a la iglesia a limpiar, cuando vienes a la iglesia a ajustar el sonido, cuando vienes a ensayar, cuando vienes a preparar los equipos para salir el sábado, cuando vienes a hacer de una u otra forma un servicio. No estás perdiendo el tiempo. La palabra dice que Jesús halló a este hombre en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Y el hombre se fue y contó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Por mucho tiempo no supiste quién había obrado en ese milagro en tu corazón. Por mucho tiempo no supiste quién había sanado esas dolencias o había restaurado esa situación. Y por mucho tiempo no hemos entendido que aquí venimos a conocer no al milagro, sino al dador de milagros, al dador de vida, al único dador de esperanza, al único que puede representar al reino de los cielos en amor y justicia, y el que puede establecernos a nosotros como coherederos por gracia. Iglesia, venimos a una iglesia, venimos a un templo a conocer a Jesús, a amar cada día más a Jesús, a buscar el ejemplo que Jesús nos dio, dejó, y que quiere que cada día se levante dentro de esta iglesia y fuera de esta iglesia. No concibo ahora gente sirviendo en muchos otros ministerios, pero muy lejos del evangelio cambia. Cuando el principal llamado y talento que Jesús sembró en cada uno de nosotros fue predicar este evangelio hasta las últimas consecuencias, porque Él vino por gente. Él no vino por los talentos, Él no vino por tus riquezas,
Él no vino por las riquezas de un país. Él vino por la gente de una iglesia y de una nación. Entendamos que me dio los talentos ahora sí para bendecir a esa gente que tanto ama, así como me ama a mí. Entendamos que Él me va a venir ahora a pedir cuentas cuando vuelva por el trato que yo he hecho en la posición que me ha dado con esa gente. Si yo realmente he maltratado o he bendecido a esa gente. Si yo realmente escondí mis talentos pensando que Él era un Dios malo y que venía solamente a juzgarme. O dije en mi corazón y puse por obra: Señor, tú me diste este talento, yo lo pongo en tus manos para que sea multiplicado y bendiga a otros. Póngase sobre sus pies.